Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. Con el placer de siempre, le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez. Damos inicio a una nueva temporada de su espacio Charlando con, y espero que los temas que durante todo este 2026 abordemos resulten de su pleno interés y poder disponer también de esta retroalimentación que enriquece nuestros espacios. Por lo pronto, le doy la bienvenida, le deseo un excelente 2026 y comenzamos en materia. En esta ocasión queremos platicar acerca de, ¿se acuerda usted que hace un año el gobierno de México nos presentaba el llamado Plan México, con el cual decían, bueno, se va a sacar adelante el país, se va a lograr crecimiento económico, generación de empleos, ingresos económicos extraordinarios para nuestra nación? ¿Cómo vamos en esta materia? ¿Qué evaluación se puede hacer al respecto? Yo por eso agradezco me acompañe en este espacio Adriana García, quien es coordinadora de análisis de México. ¿Cómo vamos? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A un año, ¿qué tanto se ha cumplido en cuanto a esas expectativas fincadas por parte del gobierno federal con este Plan México? Sin duda alguna, el Plan México es un plan sumamente ambicioso que por una parte marca rumbo a un programa de industrialización del país, pero por otro cierra la pinza con la meta de disminuir la desigualdad y la pobreza en México. Teniendo este plan tan ambicioso, a un año vemos que falta mucho camino por recorrer, sobre todo en la generación de empleo de calidad. En México, ¿cómo vamos? Tenemos el diagnóstico de que la calidad de vida depende de la calidad del empleo, porque en promedio un empleo formal paga el doble que uno informal, además de brindar acceso a servicios de salud. Es por ello que determinamos que el Plan México también es un plan de formalización de la economía y para ello necesitamos inversión. La meta 2 del Plan México es que la inversión sea por lo menos 25% del PIB en 2026 y 28% hacia 2030. En México, ¿cómo vamos? Tenemos el semáforo de inversión, que sea por lo menos 24% del PIB. Al tercer trimestre de 2025, con los últimos datos disponibles, el semáforo está en amarillo. Sin embargo, al cierre del año pasado estaba en verde. Y cuando nos vamos a los datos mensuales de inversión, esta acumula 13 contracciones consecutivas anuales, lo cual se ve claramente el reflejo en la caída de patrones afiliados al IMSS y una escasa generación de empleo formal que se compara con años de crisis. Dígame. Hablamos de que en el caso de la inversión, el porcentaje de inversión con respecto al PIB fue de 22%, cuando nos dice tendría que ser 25 arriba. Así es, pero lo más importante es que los ciudadanos veamos la conexión que hay entre inversión y oportunidades de empleo de calidad, porque es ahí donde nuestra calidad de vida va a mejorar. Entonces, cuando vemos una contracción en la inversión, tanto pública como privada, vemos que la generación de empleo formal es escasa y nos preocupa la pérdida de patrones afiliados al IMSS. Y a pesar que hoy el consumo privado se mantiene resiliente, no podemos esperar que este continúe siendo un motor de crecimiento cuando los ingresos laborales de las familias se espera se contraigan por esa baja generación de empleo. Híjole, la caída de la inversión, que es otro de los datos que muestra el documento de México, ¿cómo vamos? Pues sí preocupa, porque en el caso de la inversión privada cayó 4.60% y la pública 22.80%.
¿Qué es lo que está motivando esta caída tan drástica? ¿A dónde se está yendo el dinero entonces, el dinero público? Me Así es, imagino. vamos por partes. En México, el 90% de la inversión proviene del sector privado. Es cierto que la contracción de más del 20% en la inversión pública es preocupante, pero esta era de cierta forma esperado. Por una parte, teníamos la conclusión de los megaproyectos del presidente López Obrador y por el otro, un esfuerzo muy importante del gobierno federal de consolidación fiscal para mantener la proporción de deuda respecto al PIB en niveles que venían siendo alrededor de 3, 4 puntos del PIB y que el último año del presidente López Obrador fue de más de 5% del PIB. Entonces, se esperaba menos infraestructura o inversión pública. Lo que no esperábamos era la contracción en la inversión privada. Y esta se explica por la incertidumbre con la que hemos vivido en los últimos meses. Y aquí nuevamente hay que separarlo. Por un lado tenemos el efecto de la aversión al riesgo que hay por parte de nuestros socios comerciales, en especial Estados Unidos, y esta incertidumbre asociada a los aranceles, pero por el otro tenemos la incertidumbre nacional con todas las reformas asociadas al Plan C, que van desde la reforma al Poder Judicial, la extinción de los autónomos, la prevalencia energética de CFE. Ahora, ¿qué pesa más? ¿La incertidumbre extranjera o la local? Lo cierto es que Estados Unidos se prevé crezca 2% anual en 2025 y vemos que el sector exportador se mantiene como un motor de crecimiento de la economía mexicana. Por lo tanto, necesitamos voltear a ver qué estamos haciendo en casa para dinamizar la inversión en el país. Otra de las metas que se tenían con el Plan México era que México llegara al top 10 de las economías mundiales. ¿Se ha cumplido con ello? Vamos disminuyendo un lugar. De Oh, qué caray. acuerdo al Banco Mundial, estamos en la posición 13 de las economías globales. Cuando se anunció el Plan México, estábamos en el lugar 12. Y ahora, para poder aumentar de lugar, necesitamos crecer más que los países que están arriba en el ranking. Y lo que vemos es que las previsiones de crecimiento para el mundo, para Latinoamérica y para Estados Unidos y Canadá son superiores al 2%, cuando en México la más optimista, que es la de Hacienda o el Fondo Monetario Internacional, la de Hacienda en el punto medio del rango. Es de apenas 1% anual para 2025, pero la encuesta del Banco de México trae medio punto porcentual de crecimiento. Entonces, nos estamos alejando de esa meta y sobre todo lo que vemos es que el motor de crecimiento y de generación de empleo formal, que es la inversión, se está desacelerando y ya hablamos de los factores que son contrarios a su buen comportamiento. Entonces, ni empleo formal, al menos no de calidad, mejor ni hablamos de competitividad y de productividad seguramente, y qué decir de la pobreza laboral que todavía subsiste a pesar de que se nos presumen tanto los aumentos al salario mínimo. Y es muy importante porque en México experimentamos una reducción de la pobreza multidimensional y también vemos avances en la pobreza laboral, pero estos avances se dieron gracias a la recuperación de los ingresos laborales. En México, el 70% de los ingresos de un hogar provienen de su trabajo. Por lo tanto, si queremos mantener
esos buenos números en combate a la pobreza, necesitamos generar empleo de calidad. Y lo que vemos es que las condiciones, el Banco de México en su encuesta mide el clima de negocios en los próximos 6 meses. Y la mayoría de los encuestados considera que este va a permanecer igual y una parte importante que va a empeorar. Entonces, las previsiones, si no cambiamos cómo estamos llevando a cabo la política económica y social, no se va a poder cumplir el Plan México. Entonces tendríamos que decir, a ver, de todo esto hablamos con datos al tercer trimestre del año pasado, ¿verdad? Primero nada más para puntualizarlo. Así es, porque son los que tenemos disponibles, son los más recientes, y cuando no son los más recientes, son los con los que se presentó el Plan México. Que ahí es donde, discúlpeme el término, la puerca puede torcer el rabo, porque se me hace que el último trimestre de 2025 fue todavía más dramático. Vamos a esperar la estimación oportuna del PIB el 30 de enero y posteriormente en febrero vamos a tener los datos observados del PIB, pero sin embargo podemos adelantar cómo cerró el empleo. Nosotras medimos el empleo formal con los puestos afiliados al IMSS. Aquí se concentra más del 80% del empleo formal que se genera en México, por lo cual es un buen termómetro. Y tenemos la generación en 2025, la segunda más baja si quitamos las crisis económicas del COVID y de la gran crisis financiera desde el 2003. Pero desafortunadamente salimos mejor que en 2024. Entonces tenemos 2 años de muy malos resultados en revertir esta composición del mercado laboral mexicano, que es predominantemente informal. Más del 50% de la población ocupada en México tiene un trabajo informal. Perdón, no nos estamos escuchando. A manera de cierre, ¿qué tendríamos que advertir entonces? Parece que, esta es interpretación personal, en buena medida se están sosteniendo las familias mexicanas más por los programas sociales que por encontrar mejores oportunidades laborales y de desarrollo personal y profesional. Insisto, percepción personal, me puede corregir en este momento. Pero para cumplir con el Plan México, ¿qué ajustes tendría que promover, impulsar el gobierno federal? Muy bien, vamos a empezar con los ajustes. Bien. Necesitamos una política que incentive a las empresas a invertir. Esto quiere decir disminuir los posibles vacíos legales que hoy tenemos en la administración tributaria. También tenemos que impulsar programas que favorezcan la incorporación de las empresas que están en la informalidad o que no registran a sus empleados en el IMSS mediante esquemas transitorios de incorporación con las cuotas a la seguridad social, pero que tengan derecho y acceso a servicios de salud. Necesitamos destrabar la infraestructura en generación de energía eléctrica, porque México necesita atraer industrias de alto valor agregado, que también es una meta del Plan México. Pero sin energía suficiente y accesible a precios competitivos, esto no va a ser una realidad. Entonces, los proyectos de infraestructura llamados de coinversión, que van de la mano del sector público y privado, deben de volverse una realidad para impulsar la generación de empleo. Y sobre lo que tú comentabas, el INEGI en su encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares detecta que el 70% de los ingresos de un hogar provienen del trabajo. Entonces, sin más ingresos públicos disponibles y con los ingresos laborales, que son lo más importante, los programas sociales no pueden sostener,
o no tienen la capacidad de sostener los avances que hay en el combate a la pobreza. Por lo tanto, necesitamos destrabar la inversión para generar empleo de calidad. Híjole, pues esperemos que se tomen en consideración los señalamientos que se hacen. Todos esperamos que le vaya bien a México y por ello también de manera continua se hacen este tipo de mediciones para ver eso, cómo vamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Adriana, agradecidos como siempre y por supuesto que en comunicación para conocer más de lo que nos ofrecen análisis en México, cómo vamos, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Feliz año! Igualmente, Adriana García, coordinadora de análisis de México, ¿cómo vamos? Mire, yo le recuerdo a usted que estamos a sus órdenes y atentos a todos sus comentarios a través de las redes sociales. En ex Twitter, @José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Y claro, también a través de las redes sociales de Cabecera MX. De nueva cuenta, que tenga usted un excelente año. Le deseamos lo mejor. Pásela bien, nos seguimos viendo y escuchando.